Bueno, ya estamos con el doctor Marcelo de la Jara. Él es el director de crecimiento económico del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y pues Marcelo, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de platicar este día acerca de un tema tan relevante como es el tema del empleo. Lo comentábamos, lamentablemente una de las variables complicadas de la actual crisis que estamos atravesando es el empleo. Se perdieron pues más de 1 millón de empleos formales el año pasado. La recuperación se ve lenta. Marcelo, pues muchas gracias. ¿Cómo ves el panorama en este arranque del año? Ya estamos terminando el primer trimestre para el empleo, Marcelo. Hola, mucho gusto de estar aquí contigo, Alberto. Ha sido un año tremendo en términos de fluctuaciones del empleo. Como sabes, hemos estado, la creación y destrucción de empleo ha ido al mismo ritmo que el cierre de la actividad, que los semáforos epidemiológicos que se han estado utilizando. Y el saldo al primer año, digamos, de la pandemia es de una pérdida aún de unos 600.000 empleos formales, ¿no? Pero ha sido muy variado la evolución de todo esto. Por ejemplo, en los primeros meses, desde que empezó la pandemia, digamos de marzo a mayo, hemos estado perdiendo casi 230.000 empleos formales por mes. Y luego en la recuperación, ¿no? Cuando se libera un poco las restricciones, se han estado creando empleos a una tasa mucho menor que las que se destruyeron, a una tasa de unos 78.000 empleos mensuales en promedio. Luego diciembre eso fue entre junio y noviembre. Ajá. Siempre tuvimos un muy mal mes con una pérdida de otra vez 230.000 empleos en el mes de diciembre, y el arranque del año estuvo lento. En enero se crearon 48.000 empleos formales y en febrero unos 120.000 empleos formales. Entonces, en promedio unos 82.000 empleos en los primeros 2 meses del año, ¿no? Es decir, la recuperación que estamos teniendo en términos de empleo formal es del mismo ritmo que la que tuvimos entre junio y noviembre aproximadamente. Es decir, estamos como en una segunda ronda de recuperación, pero el neto entre las pérdidas y las ganancias que hemos estado experimentando es negativo, ¿no? Esto es, digamos, el empleo formal, ¿no? En términos de empleo informal, tenemos, digamos, un panorama un poco más, un poco mejor, digamos, en términos de que lo que se ha recuperado rápido, por ejemplo, es el empleo por cuenta propia, el empleo doméstico remunerado, el empleo doméstico no remunerado. Todo eso ha aumentado, pero claro, digamos, lo importante del sector laboral está en el sector formal, ¿no? Sí, y estos 600.000, digamos, desbalance de 600.000 empleos, Marcelo, digamos, ¿es el saldo hasta marzo? ¿Podríamos hablar de ese saldo hasta marzo? Es el saldo hasta febrero, porque febrero. No tenemos el dato de marzo. El dato de marzo lo vamos a conocer los primeros días de abril. Sí. El IMSS saca un comunicado los primeros días del mes sobre el mes previo. Entonces, estamos todavía al mes de febrero en términos, digamos, de los datos públicos. Quizás el presidente reciba información diaria un poco más actualizada, pero en términos de lo que publica oficialmente el IMSS, pues a febrero tenemos todavía, digamos, una pérdida de 600.000 empleos respecto del mismo mes del año pasado, ¿no? Y, digamos, ¿qué verías para, digamos, el segundo trimestre, Marcelo? Y luego ya para el segundo semestre, ¿cuál sería la mejora? Supongo que, pues, segundo trimestre todavía un poquito flojón, y supongo que ya un segundo semestre mejor, ¿no? Pero a ver, tú dime, ¿tú qué le sabes? Sí, mira, estamos todavía en el terreno de las especulaciones acerca de cómo va a ser la recuperación, ¿no? Los últimos datos son alentadores. Es decir, el mismo Banco de México, por ejemplo, elevó su pronóstico de crecimiento para México de 3.3% en 2021 a 4.8%, lo cual es casi un 50% más.
Y eso, obviamente, el empleo formal está atado 100% al crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, en la medida que los pronósticos se sigan actualizando al alza, las perspectivas para el mercado laboral son mucho mejores, sin dudas. ¿Podríamos recuperar estos 600,000 empleos, este déficit de 600,000 empleos para el resto del año o no necesariamente, Marcelo? No necesariamente, porque fíjate que en esta crisis particularmente, y ya lo vimos en la crisis financiera global del 2008-2009, estas crisis generan cambios estructurales importantes. Por ejemplo, las empresas mismas han cambiado. Muchas de las empresas pequeñas que contratan a la mayor parte de los trabajadores han tenido que adecuarse a la situación de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, han reducido el personal, han incorporado tecnología, están ampliando el comercio digital, están cambiando los productos y servicios que venden. Entonces no está nada claro que las personas que perdieron el empleo lo vuelvan a encontrar, ¿no? Va a tardar que muchos de ellos puedan volver a reinsertarse, porque en este tramo las empresas han cambiado mucho su manera de hacer las cosas, ¿no? Y en particular jóvenes y mujeres, que son grupos que han sido particularmente afectados en esta crisis, tienen una dificultad grande de volver al mercado laboral de por sí, una vez que salen. En este caso, con los cambios estructurales que hubo a nivel de las empresas, creo que va a ser mucho más difícil para ellos incluso. Y luego además, Marcelo, creo que por la propia estructura poblacional, creo que tendríamos que generar pues cada año al menos unos 300,000 empleos, ¿no? Por año, creo, ¿no? Exacto, cada año se suman nuevas generaciones al mercado laboral. Creo que es un poco más de 300,000, pero eso es una buena cifra, digamos, para tener como en mente el nivel de empleo mínimo que se debe crear, ¿no? ¿Cuánto es la cifra correcta? Pues la tasa de desocupación, por ejemplo, que se logró bajar entre la crisis anterior del 2008 y la de ahora, que tomó 10 años bajar la tasa de desocupación a un nivel normal, pues eso requirió la creación de 600,000 empleos cada año, ¿no? 600,000 formales. Entonces, para realmente reducir la tasa de desocupación a los niveles normales que la economía mexicana puede sostener, pues sí, hay que crear unos 600,000 empleos formales cada año. Entonces, y ahora estamos con 600,000 por debajo, más los 300,000 que tú estás mencionando, tienen que sumar. Pues sí, igual de acá a un año seguimos con un déficit, ¿no? Y también los sectores, si te fijas, México es muy intensivo, su mano de obra en sectores como el turismo, la hotelería, el transporte, y esos sectores van a seguir golpeados durante un tiempo. Bueno, Marcelo, si me permites, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando un poco más acerca de esto que está sucediendo. De acuerdo, vale. Bueno, y estamos platicando con Marcelo de la Jara. Él es el director de crecimiento económico del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y pues platicábamos con él acerca del desempeño del mercado laboral, lo que se vea para este 2021. Y pues Marcelo, me gustaría conocer, digamos, ¿dónde ves más oportunidades en materia de sectores? Ya que hablábamos al final de nuestra charla, ¿dónde ves más oportunidades en materia de empleos? Me parece, tú corrígeme, pero quisiera pensar que en la parte manufacturera que está ligada al sector de exportación, pero pues no necesariamente. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Dónde se ven más oportunidades para el mercado laboral para generar los empleos que tanto necesitamos, Marcelo? Mira, sí, sin duda el sector manufacturero, en el sector manufacturero el empleo se ha recuperado muy bien. Prácticamente en diciembre teníamos los mismos niveles de empleo que había antes de la crisis. O sea, fue una caída fuerte, pero también una recuperación muy fuerte. Y las expectativas de crecimiento en Estados Unidos son extraordinarias, de 6.5% este año. Entonces, todo lo que tiene que ver con manufactura, particularmente manufactura de exportación
o servicios asociados con el sector manufacturero de exportación, que suelen ser un ámbito de empleo importante y de buenos salarios, ese sector va a estar liderando la recuperación, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el consumo en el mercado interno, es decir, empleos que están ligados al consumo nacional, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios, hotelería, servicios en restaurantes, transporte, todo eso, educación, por ejemplo, todo eso va a llevar más tiempo que se recupere, ¿no? Entonces sí, hay una diferencia. El sector externo o los empleos que están ligados a la recuperación externa son los que van a liderar la recuperación durante este año. Sí, lamentablemente, pues el sector turismo y pues digamos todo lo que tiene que ver con restaurantes y todo eso, pues como que va a ser medio lento, ¿verdad? Sobre todo porque, pues al final de cuentas, la economía en el mercado interno seguirá muy, muy lastimada el resto del año, ¿no, Marcelo? Sí. El sector, digamos, el consumo está muy por debajo de lo que, digamos, todavía con tasas muy por debajo de lo que teníamos previo a la crisis. La inversión también es un elemento de la demanda interna. La inversión que las empresas hacen en bienes y servicios, en particular en maquinaria y equipo, pues ha estado cayendo a tasas increíbles el año pasado y continúa muy deprimida la inversión, lo cual quiere decir que hacia adelante, en el mediano plazo incluso, nuestras tasas de crecimiento no van a volver a ser probablemente las que teníamos en el sexenio anterior, ¿no? Es decir, una expectativa positiva, muy optimista sería que, bueno, que luego de esta recuperación durante este año, luego siguiéramos creciendo, por ejemplo, a 2.5% anual, que era como nuestra velocidad promedio, ¿no? Ajá. Nuestra velocidad crucero. Sería, creo que muy optimista pensar que vamos a recuperar esos niveles de tasa de crecimiento dadas las caídas en la inversión que hemos tenido, ¿no? Es decir, ahora la inversión, por ejemplo, que hacen las empresas, particularmente en bienes de capital, en equipo y transporte, está 30% por debajo de la que teníamos hace 3 años, ¿no? Entonces, pone un freno al crecimiento en el mediano y largo plazo y estos flujos de jóvenes que llegan al mercado laboral, como tú dices, pues van a tener mayor dificultad que en épocas pasadas para insertarse en el mercado laboral formal. ¿De qué tamaño ya es el tamaño informal de nuestra economía, Marcelo, en lo que es la parte laboral? Llegó a un momento en que en el sexenio pasado se llegó a hablar de que 6 de cada 10 empleos pues eran informales. Después de esta crisis tan brutal del 2020, ¿en qué nivel estaríamos? Pues mira, la informalidad, curiosamente, durante la crisis pero cayó porque se perdieron muchísimos puestos de trabajo informal, ¿no? Y eso fue lo que se recuperó más rápido. La informalidad es sorprendente lo estable que es en México. Ronda, como tú dices, 6 de cada 10 personas ocupadas está en el sector informal. Y seguimos en esa cifra, ¿no? De una informalidad persistente, mayoritaria, con bajos salarios, sin prestación social, sin capacitación. Digamos, esa, desde el punto de vista de quienes estudiamos el mercado laboral, es la gran tragedia nacional, ¿no? Y que no se estén atendiendo de manera decisiva el problema de la informalidad también es una tragedia asociada a lo que tenemos en el mercado laboral. Marcelo, ¿cuánto tiempo tardará en recuperarse el nivel del mercado laboral que se tenía, por ejemplo, en el 2018? Cuando se habla de lo lento que va a ser la recuperación económica después de la caída del 8.5% del PIB, siempre se hacen, digamos, proyecciones hacia el 2024, 2025. En la parte laboral, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Qué tanto tiempo nos va a recuperar, nos va a tardar el recuperar el terreno? Pues mira, bajar la tasa de desocupación al nivel que teníamos previo a la crisis probablemente tome todo el sexenio, ¿no? Aún más. En el mejor de los escenarios, con un crecimiento de este año de 4.8%, que es el escenario central del Banco de México, y luego seguir creciendo a la velocidad de esta crucero de 2.5%, simplemente al final del sexenio estaríamos con un producto interno bruto real solo 3% más, o 3.3% más, para ser exactos, que en 2018. Es decir,
6 años solo habremos crecido 3.3%, ¿no? Entonces, sí, las perspectivas para el crecimiento son bajas y por lo tanto para la creación de empleo formal también son muy, muy bajas. Entonces, y costoso, ¿no, Marcelo? Decías tú, jóvenes y mujeres las más afectadas. Bueno, yo también sumaría pues los adultos mayores que también pues viven una situación bastante complicada, ¿no? También, ¿no? Sí, hay exclusión laboral es muy grande entre esos grupos y se necesitan, digamos, políticas públicas con mucha claridad, con mucha decisión, con mucho liderazgo para poder dinamizar a estos grupos y activarlos en el mercado laboral, sin duda. Bueno, pues caray, pues sin desperdicio, Marcelo, por eso queríamos platicar contigo, tú que le sigues la pista a este tema. Muchísimas gracias por la oportunidad. Habrá que ser pacientes, habrá que ser imaginativos. Los jóvenes, pues ni modo, a ser emprendedores. Creo que pues cruzarse de brazos, llorar no se vale. Y bueno, pues ni modo, esta es la realidad de nuestra economía. Habrá que pues empujar todos, cada uno, para mejorar el entorno, ¿verdad? Sí, buscar ser más eficientes. El gobierno tiene un rol importante en la eficiencia de la economía, en la dinamización de fondos, en el ánimo de los inversionistas, en el ánimo de los consumidores, y sobre eso nuestro gobierno actual tiene una posición un poco extraña, que se ve como fuera de la economía, ¿no? Cuando es un actor importante en la economía. Sí, y sobre todo para incentivar la inversión, ¿no, Marcelo? Que es tan importante, ¿no? Así es, el largo plazo depende crucialmente de eso. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias, como siempre. Un gran abrazo. Un abrazo. Bueno, él es el doctor Marcelo de la Jara, él es el director de crecimiento económico del Centro de Estudios del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y bueno, pues amigos, ya nos vamos. Gracias por habernos sintonizado, y lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón, con lo más relevante del mundo de los negocios y las finanzas. Que la pase bien.